Bienvenido, muy buenas noches, o tarde-noche podríamos decir. Esto es TDC Noticias a través de Televisión Digital Codificada. Señor Pablo Almena, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo Javier Rossi. Buenas tardes a todos los televidentes. Espero que estén todos muy bien. Bueno, yo dije buenas noches, él dice buenas tardes, como siempre, para llevarme la contra. ¿Podemos mostrar la imagen de la Avenida Santa Fe para darle la razón a Pablo Almena? A ver, mire. Ahí está, ¿ves? La verdad es así, se impone. Usted televidente sabe quién. Hay dos, uno que miente y el otro que dice la verdad. Bueno. El hombre saludó, buenas noches. Bueno, pero en otro momento, en otra época del año, eran buenas noches. Estamos en este horario, usted ya sabe, 20:05:06, porque hay básquetbol esta noche. Es la segunda final de la Asociación Menadense, Pablo, donde puede haber campeón. Si gana Argentino, será el campeón de esta temporada. ¿Y si gana Peñarol? Habrá un tercer partido en el Hortondo. Así que están todas las miradas puestas en lo que va a pasar en el Coloso. Transmisión de nuestra señal para toda la región, no para la ciudad de Firmat. Así que la gente que está en Firmat y quiere ver el partido tiene que ir a la cancha, el hincha argentino ni hablar, para alentar al Cuevero. Así que aquí estamos. El partido está anunciado, por lo que me dicen en la producción, a las 10 de la noche. En principio era 9:30, aparentemente puede ser 9:30, 10 de la noche. Así que nosotros vamos a tener las noticias y vamos a ir jugando con el comienzo del partido. De todas maneras, creo que vamos a terminar antes en el día de hoy. Para eso arrancamos antes, ¿no? Y usted tiene que tener tiempo para irse corriendo para la cancha. Bueno, Pablo, ¿qué adelantos tenemos en el día de hoy? Tenemos todavía repercusiones del acto del jueves pasado, donde todo el gabinete del gobernador provincial Antonio Bonfatti llegó a Venado Tuerto para firmar la segunda etapa, el comienzo de la segunda etapa de la construcción del hospital Alejandro Gutiérrez. También vamos a estar en Carrera hablando con Germán Batista, el presidente comunal de esa localidad, que está todavía un poco dolido por una cuestión que nosotros hablamos con Oscar Pieroni hace más o menos 15 días. El anuncio de unos fondos que llevaban para Carrera que se anunciaron en forma distinta, por personajes distintos y para destinos distintos. Entonces la comuna quedó con un solo ingreso y con anuncios de dos objetivos distintos. Entonces ahí Batista expresa su justificado enojo y tenemos una perlita. Este fin de semana estuve recorriendo Melincue, pasé por la laguna. Realmente la situación hídrica de la laguna es, no digamos que preocupante, pero por lo menos bastante desalentadora de cara al inicio de la temporada. La laguna está de bote a bote cubierta por el agua. La gente ha optado, de una manera obviamente informal, no porque se haya alentado esto, por volver al camino a Hugues, al viejo camino a Hugues, que realmente está en unas condiciones intransitables porque ha estado cubierto bajo agua durante mucho tiempo. Y frente a eso nosotros tenemos una opción, que es una laguna en Villa Cañas. El sábado a la mañana estuvimos con el amigo Pablo Fantasía. Les recomiendo que se queden para verla porque realmente una propuesta muy interesante, siempre salvaguardando, y le vamos a dar una mano a Melincue porque queremos que Melincue siga recibiendo turismo, pero está buena la propuesta para saber que hay otra opción más. También vamos a tener el día de hoy, ayer se disparó a partir de lo que ocurrió el fin de semana con esta persona que estaba en la vía pública, bueno, que requirió atención de emergencia, toda una polémica en torno a eso. Nosotros empezamos a tratar de recomponer la historia y sobre todo clarificar de cara a la gente qué hacer si hay alguien que necesita ser atendido en la vía pública. Primero estuvimos hablando con el director del hospital para saber si esta persona ingresó fallecida al hospital. Recordamos que falleció finalmente, es oriundo de Corral de Bustos. Y además también saber cuáles son las responsabilidades que le compete al hospital como servicio de emergencia. Y también desde el área municipal, ¿quiénes son las empresas que prestan el servicio de emergencia en la vía pública? Hoy lo vamos a saber para que usted también tenga en claro a quién llamar a la hora de una emergencia. Estuvimos hablando con Silvia Rocha. También estaremos abordando el tema Liga Deportiva del Sur. Atención porque hay novedades y fuertes respecto a la próxima temporada. Anoche hubo reunión del Consejo Directivo. La palabra de Alejandro Infante. Con él hablamos no solamente de la Liga Deportiva del Sur, sino de qué va a pasar con Firmat, ya sabiendo que anoche, y lo vieron en el día después, tiene técnico argentino.
y la cena de campeones que el equipo rojo está organizando, la institución o la subcomisión de fútbol, para el próximo día sábado. Además, otros temas que estaremos entregando como información. El jueves van a estar sorteando la ubicación de las 80 viviendas. Recordamos que se había generado alguna polémica sobre alguna gente que aparentemente, queja de vecinos, de gente que no estaba dentro de las condiciones lógicas de la ley como para recibir la vivienda. Bueno, hubo muchas viviendas rechazadas, digamos, algunas personas que habían sido preadjudicadas y que a la hora de analizar un montón de cuestiones se les quitó esa posibilidad de acceder a la vivienda porque no terminaba de cerrar en lo que hace a las exigencias de la provincia. El jueves 9:30 de la mañana se va a realizar el sorteo. Bueno, algunos datos vamos a tirar. Y una muy buena noticia, por lo menos alentadora para la gente del PAMI. Atención para los jubilados en la ciudad de Firmat, porque algo les vamos a estar comentando, que hoy vamos a comentar. Ya tenemos la nota, pero una cuestión de tiempo y en urgencia no la podemos poner en el aire. Sí, mañana la vamos a estar poniendo, pero hoy lo vamos a adelantar. No sé si a modo de primicia, si sirve o no la primicia en estos casos, pero cuando es una buena noticia vale tenerle en cuenta. Atención, jubilado de la ciudad de Firmat. Arrancamos con el menú informativo. Hablamos con el diputado provincial Maximiliano Puyaro. El marco de la entrevista era la visita del gobernador Antonio Bonfatti con todo su gabinete a la ciudad de Venado Tuerto. Se firmaba el inicio de la segunda parte de la obra del Hospital Gutiérrez y Maximiliano Puyaro analizaba la cuestión de esta política de descentralización que lleva adelante el Frente Progresista desde el año 2007 con la asunción de Hermes Wiener. Bueno, la verdad que muy contentos. Nunca se vio que un gobierno provincial baje con todos sus funcionarios permanentemente a las ciudades, a los pueblos, que esté cerca de los vecinos, que esté cerca de las instituciones, que dé respuestas concretas. Y la verdad que para nosotros es un orgullo, porque en la campaña nos habíamos comprometido a estar cerca de la gente. Y la verdad que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, viene permanentemente a nuestro departamento, incorpora los problemas que tiene nuestro departamento y de esta manera intenta, en función de los recursos que tiene la provincia, resolver los problemas que se le van planteando. Es muy importante este cambio de paradigma en la política santafesina. Y respecto a las dos inauguraciones del día de hoy, en realidad no fueron dos, porque también por los pueblos del departamento también hubieron novedades. ¿Qué impresión tenés? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, estamos contentos. El gobierno da las respuestas que tiene que dar, de a poco. Tuvimos un año sumamente difícil, pero bueno, de a poco lo vamos destrabando y empezamos a llevar adelante las obras que nos habíamos comprometido en hacer. Dos obras emblemáticas, como el hospital, como el Camino San Eduardo, que tanto tiempo hacían, que estábamos esperando, y el hospital que hace un par de meses se licitó la segunda etapa de 20 y pico millones de pesos. Así que bueno, que muy contentos. El gobierno de la provincia y la provincia de Santa Fe avanza. Respecto a la cuestión de seguridad, el lunes estuvo Agustín Rossi presentando o habló, hizo referencia a la presentación de su libro que fue la semana pasada en Rosario y hizo un semblanteo de la reforma de la policía que él plantea y es muy parecida a la reforma que plantea el Frente Progresista. ¿Te parece que eso va a facilitar la cuestión de meter el bisturí dentro de la policía? Bueno, lo que plantea Agustín tiene mucho que ver con el acuerdo democrático para la seguridad que el Frente Progresista, el radicalismo, el Partido Socialista suscribieron en el año 2008. Estamos de acuerdo en términos generales con algunas propuestas que tiene Agustín. Nosotros también vemos desde adentro, desde el gobierno, y hemos hecho un veto propositivo a la ley de seguridad, en donde incorporamos diferentes cuestiones, como por ejemplo, que tener el control administrativo también de la policía, de la política tenga el control administrativo de la policía también, y algunas cuestiones más, con lo cual todas las propuestas son bienvenidas. Saludamos que el Partido Justicialista empiece a colaborar propositivamente, porque la verdad que en plena crisis política de la provincia, cuando el comisario Toñoli estaba preso, antes de salir libre por falta de mérito, en lugar de colaborar se habían levantado e ido de una reunión cuando el gobernador de la provincia los había llamado para construir y para colaborar para salir de esa crisis a todos los partidos políticos. En buena hora que estén participando, llevando adelante sus propuestas, y desde ya que desde el gobierno van a ser escuchados y nosotros como en la Cámara de Diputados, de la Comisión de Seguridad, las vamos a evaluar. Nos quedamos ahí en el nodo, pero cambiamos de tema, en el nodo de Venado Tuerto. Hace 15 días más o menos se dio la novedad de la llegada de fondos vinculadas al plan de obras menores o programas de obras menores para la localidad de Carreras. Se dio una situación extraña porque, digamos, el dinero que la provincia efectivamente destinaba o autorizaba para que llegara a Carreras
en vigencia de la ley de obras menores, que le da el merecimiento de ese dinero a la comuna, surgieron dos anuncios de dos funcionarios distintos. Por un lado, el senador Lisandro Enrico, por el otro, el coordinador del nodo, Oscar Pieroni, que plantearon el anuncio. Estos son los fondos, pero Enrico lo anunció como que estaban siendo destinados a el geriátrico, a continuar la obra de ese geriátrico ambicioso, moderno y casi hasta no digamos lujoso, pero realmente muy ambicioso, que tiene Carreras. Y por otro lado, Oscar Pieroni decía no, esos fondos de obras menores van a ser destinados a una obra de iluminación. En particular, para la comuna de Carreras es un incordio porque obviamente la gente de Carreras escucha el anuncio de que llegan fondos para las dos obras y la moneda solamente para una. Vamos a escuchar el testimonio de Germán Batista, que, un poco enojado, nos explica la situación. ¿Lo tenemos a Germán Batista, perdón? Bueno, está perfecto. Vamos con Germán Batista. Bueno, justamente lo que vamos a realizar, recibimos una partida de 86.353 pesos, que corresponden al 50% de obras menores 2010. Esa partida va a ser destinada a la obra de iluminación. Vamos a realizar el alumbrado público con columnas de 8 cuadras dentro de la localidad. Ya realizamos el llamado a licitación. Si puedo aclarar que, porque se ha publicado en los medios de comunicación, por un lado salió el senador Enrico a decir que nos daban el obras menores para el hogar de ancianos, y salió Pieroni por otro lado a decir que era para la obra de iluminación. Esto es una sola partida que nos adeudaban del año 2010, porque también hasta, viste, como que la provincia siempre colabora con nosotros, era plata nuestra que nos debían del año 2010, que vino destinada para la obra de iluminación. Lo del hogar de ancianos todavía no lo deben, se publicó en el diario, pero no llegó hasta comuna. Entonces quiero dejarlo claro porque se generan falsas expectativas en la población y bueno, me parece que es una cuestión de respeto manejarnos con prudencia al respecto. El problema tiene que ver con la cuestión de la construcción política hacia afuera, estimado Javier Rossi, porque se da la particularidad que algunos dirigentes políticos, vamos a llamarlo para no precisar de cuál de los dos estoy hablando, si de Pieroni o de Enrico, están muy atentos para anunciar, es una especie de desbocamiento para anunciar cosas, entonces están como con dos antenitas, como Riquelme, así como una oreja, esperando por los ministerios en Santa Fe para ver cuál es el tema que hay que anunciar, y salen y lo anuncian. Y a veces incurren en errores, entonces está zanjada la duda, los fondos están destinados a un programa de reiluminación para la localidad de Carreras. Muy bien, pasamos a otro tema, y en el día de ayer se estableció por lo menos una polémica a partir de un hecho que ocurrió en la ciudad de Firmat, sábado a la noche, madrugada del domingo, alrededor de las 1:30, 2 de la mañana, donde una persona se descompuso en la vía pública. Bueno, de ahí surgió el llamado a los servicios de emergencia. Hay muchísimas versiones al respecto, uno va recogiendo datos. Nosotros vamos a tratar de reconstruir de alguna manera esta historia de a poquito y con la palabra oficial de cada ámbito. Esa es nuestra idea. La idea es tener a familiares de esta persona que termina falleciendo, sufrió, por lo que tenemos entendido, un paro cardiorrespiratorio masivo, fue en un principio reanimado por gente que de buen gesto acudió al lugar, luego la policía, estuvieron esperando un tiempo a la emergencia, hasta que llegó, la emergencia lo trasladó al hospital. Nosotros la idea en el día de hoy es empezar a reconstruir la historia desde cada ámbito. Primero desde el hospital, para saber si esta persona ingresó fallecida, con algún signo vital, como para empezar ahí. Después saber cuál es la responsabilidad que le compete al hospital, si tiene que acudir a la emergencia pública, ¿no? Si ahí pasa algo en la vía pública, si tiene que acudir la ambulancia del CIES, que es la del 107, la del Servicio de Emergencias y el hospital. Después saber también, digamos, quién es el que presta el servicio. En principio yo creo que ahí está el principio o la primera respuesta. La cuestión de la asistencia pública, claro, del servicio de emergencia pública. Ahí está el tema, nosotros queremos ir reconstruyendo. Porque quiero pensar que la salud de todo Firmat no depende ni de Encofir ni del sistema de salud. Bueno, que no está privatizado el servicio de emergencia. Tratemos de recomponer esta historia.
Por eso yo digo que con la versión oficial, sin elucubrar nada, porque ayer gente mal informada, a veces con ganas de mal informarse, se enojó por algunas cuestiones. Nosotros vamos a la fuente, dijimos en el día de ayer que Yo recogíamos... fue por demás de cauteloso. Por demás de cauteloso, inclusive recogiendo el testimonio de los familiares muy dolidos por el tema. No es fácil, ¿eh? Y nosotros queremos tener, y me comprometí, yo dejo pasar el tiempo porque hay una cuestión, esta persona falleció. Entonces me comprometí, voy a volver a hablar con esta persona que es familiar de quien falleció para tratar de tener el testimonio y acercar claridad. Y acá, si hay alguien que cometió un error, se tiene que hacer cargo. Y si alguien lo hizo bien, la gente del Sistema de Salud en el día de ayer hablé y me dicen. Y espero volver a hablar en el día de hoy, lo voy a llamar dentro de poco, porque en principio no querían hacer ninguna comunicación pública, pero me dicen que el llamado a ellos les llegó 2:15 y 2:18 estaba la ambulancia en el lugar, estos son los registros que tienen ellos, y de hecho al hospital ingresó 2:20, o sea, figura el ingreso de esta persona a 2:20. Un tiempo bárbaro. Pero la idea es reconstruir un poco todo y que nadie tome a mal nada. Nosotros acá estamos diciendo, y por eso vamos a hablar con el Sistema de Salud. Ya hablamos con la gente del Sistema de Salud, la idea es hablar con la gente de COFIR. Y la idea es saber también qué responsabilidad tiene cada uno. Digamos, si hay un prestador de servicio de emergencia en la vía pública, si hay otro que es prestador y tiene un contrato no lo tiene. Bueno, la idea es empezar a reconstruir con testimonios oficiales. No hace falta ni que ninguno de los dos nosotros podemos lucubrar nada. Sí, a partir de lo que escuchemos. Vos ya lo cubraste, pero sí a partir de lo que escuchemos. Por ahí el sentido común nos lleva hacia un lugar y por ahí nos enteramos de otras cuestiones. Por eso empezamos a reconstruir esta historia. ¿Tenemos la nota ya, muchachos? ¿La tenemos? Bueno, me dice sí como si yo lo viera, gato. Vamos a escuchar la palabra de el director del hospital, de Guillermo Torres. Con él hablamos para saber si ingresó al lugar con signos vitales esta persona y empezar de a poquito a reconstruirla. Se recibió en la guardia de nuestro hospital a las 2:20 más o menos de la madrugada, el sábado para el domingo ya, un paciente masculino de 73 años que vino en estado de paro cardiorrespiratorio, es decir, sin signos vitales, sin pulso, sin presión, sin ritmo cardíaco. Se iniciaron las maniobras, se lo estuvo reanimando, intentando reanimar durante 30 minutos aproximadamente, sin lograr respuesta alguna. Es decir, en ese momento se decretó el fallecimiento del paciente. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al hospital en una situación de esta, sobre todo porque la persona se descompone en la calle? Bueno, el hospital básicamente lo que hace es recibir pacientes que vienen a nuestra guardia. Es decir, nosotros no tenemos un sistema de, digamos, de atención médica en la vía pública. Las ambulancias que están destacadas en el hospital, que son 3 ambulancias, 2 de las cuales están equipadas con equipamiento para alta complejidad, son para efectuar traslados programados o eventuales traslados de urgencia de pacientes que están internados, cuando por nivel de complejidad se requiere enviar un paciente a otro centro para algún estudio de mayor complejidad que no podemos resolver en FIRMAT, pero no está contemplado la atención en la vía pública porque no se cuenta con la estructura necesaria y confiable como para poder hacerse responsable de ese tipo de atenciones. Para este tipo de atenciones en la vía pública uno debe contar con ambulancias, por supuesto, equipadas, pero debe contar con una central de despacho y de recepción de llamadas las 24 horas al día, los 365 días al año, con un cronograma de médicos que estén exclusivos para la ambulancia, para que estén disponibles para salir al momento en que la emergencia se ocurre, digamos. En los casos de emergencia donde hay riesgo de vida, que esa es la definición de emergencia precisamente, donde hay riesgo inminente de muerte del paciente, cada minuto cuenta. Entonces, hay que tener muy claro que la estructura del 107 que está destacada en FIRMAT no tiene la estructura para hacerse responsable de este tipo de atención en la vía pública. Eso le compete a las empresas que hoy son privadas en FIRMAT y por otro lado se está conversando la posibilidad de implementar en algún momento un 107 como correspondería, digamos, en FIRMAT, pero para eso se requiere asignación de recursos médicos, de recursos de receptores de llamada y una central de despacho mínima que funcione las 24 horas al día, cosa que hoy no contamos. Hoy el hospital sí tiene que cuando alguien llega aquí está la atención del médico. Sí, por supuesto. El hospital tiene su guardia general que funciona las 24 horas, los 365 días al año, lo mismo que la guardia de terapia. De hecho, recibimos toda la accidentología de FIRMAT y de 13 localidades a la redonda,
más los casos que las ambulancias de las empresas privadas nos traen, ya sea de la vía pública, de domicilios y demás, sean pacientes sin cobertura médica como pacientes con cobertura. Es decir, vale la pena destacar que un 30% de los pacientes que atendemos en el hospital es gente que tiene cobertura médica y que elige el hospital como lugar de atención. Bueno, insisto, se podría haber arrancado de cualquier lugar a recomponer esta historia, desde los sistemas de salud, desde la municipalidad, desde el hospital. La idea es cada uno de los actores de la salud en la ciudad empezar a tener su visión y su opinión. Aquí fuimos al director del hospital, que muy amablemente nos atendió, nos dijo de qué manera había ingresado al hospital, ustedes lo escucharon, ya sin signos vitales, y después, la realidad del hospital en el día de hoy, se atienden todas las guardias, se tiene el servicio de terapia, pero no en la salida de emergencia de la vía pública. De eso se encarga, dice Torres, las empresas de emergencia en la ciudad de Firmat. En un ratito vamos a hablar con responsables de la municipalidad para saber qué servicio tiene contratado la municipalidad para cada una de las personas de la ciudad de Firmat que le ocurra algo, o de cualquier localidad que esté en Firmat, que le ocurra en la vía pública. Pero también nos surgió en la charla con alguien que tuvo mucha experiencia en este ámbito de la emergencia, como es el doctor Guillermo Torres, que trabajó durante muchos años, creo que casi 20 años, en ECO. Imagínense, estamos hablando de una de las primeras del servicio de emergencia y nada más ni nada menos que en Rosario, porque de ahí surgen un montón de cosas. Es decir, bueno, pasa en la vía pública, por ahí no llega la ambulancia, uno tiende a levantarlo, cargarlo en un auto y llevarlo en la desesperación, y lógicamente que puede llegar a pasar. Se lo preguntábamos a Guillermo Torres y esto nos decía. Nosotros recibimos los pacientes, no importa por la vía que vienen, es decir, porque es obligación nuestra asistir a la comunidad. Pero siempre es muy delicado ese tipo de medidas porque a veces el voluntarismo y la solidaridad que la gente manifiesta en la calle, muchas veces a la hora de actuar se cometen errores que dejan secuelas graves en los pacientes. Muchas veces cuando uno se remonta a la época pre-empresas de emergencia, era muy frecuente ver autos con un pañuelito blanco agitado, como que iban a 1000 por hora, no respetando semáforo para llegar a un hospital con el paciente. Eran actos de muy buena voluntad y de solidaridad, pero muchas veces ese traslado del paciente, esa forma de cargarlo en un auto y demás, implicaba causarle lesiones al paciente que eran graves y que dejaban secuelas muy graves. Para movilizar a un paciente hay que tomar una serie de recaudos. Entonces, es un tema complejo realmente. Por eso creo que la mejor manera es coordinar para que las estructuras que están estructuralmente programadas y preparadas para eso sean quienes asistan a los pacientes que están en una emergencia, sea en la vía pública o en un domicilio. Bueno, ahí está, un poco para también tener en cuenta, después nos quedamos charlando, depende del caso, ¿no? Si hay un accidente automovilístico que por ahí tiene que ver con alguna fractura o algo en la columna, que por ahí en el movimiento mismo uno le puede causar mayor daño. Bueno, hay distintas situaciones, pero ante puntualmente distintas cuestiones uno tiende a, obviamente, esperar a los que saben para que lleven los servicios de emergencia y atiendan como corresponde. Nosotros, durante el programa, vamos a volver al tema, insisto, porque la idea es que puedan hablar todos los actores. Para ser sincero en esto, pude hablar con familiares en un principio que me contaron la historia, o parte de la historia, ¿no? La que les tocó vivir a ellos, con algunas personas testigos en el lugar y con la gente de Sistema de Salud en el día de ayer, que insisto, reitero, ellos dicen recibir un llamado 215, tienen en la grabadora eso, 218 la ambulancia estaba en el lugar y nosotros tenemos, sí, registrados el ingreso 220 en el hospital porque lo decía el doctor Torres. No hablamos con la gente de Encofir, sí lo vamos a hacer en el transcurso de la semana para que mañana continuemos con este tema. En un ratito Silvia Rocha, de parte de la municipalidad, diciéndonos cuál es la responsabilidad, o sea, la municipalidad, quién contrata en este tema de la atención y también qué pasa con el 107, con el servicio de emergencia, por qué no actúa en este caso en la vía pública, ¿no? Que es un poco lo que también nosotros nos preguntábamos recién antes de la noche. Yo porque pienso, hablo del sentido común, que por eso incurro muchas veces en errores, pero lo hago de buena fe. El SAME de Capital Federal creo que cumple exactamente la misma función que el 107 en Santa Fe. Y uno ve que la función que cumple
es bastante parecida o aplicable a esta situación. Igualmente, le voy a hacer caso a mi amigo Javier Rossi, que es mucho más cauteloso. Vamos a escuchar todas las opiniones, todas las versiones, y después recién vamos a ver qué es lo que... o a plantear qué es lo que pensamos. Que cada uno saque sus propias conclusiones, que esta es la idea, desde acá no disparar hacia nadie, pero sí que quede en claro esta situación, porque... No sé si en este caso alguien tiene que hacerse responsable. Si pasó el tiempo que pasó, porque la otra historia es que muchas veces pasa, me decían, de que la gente en la desesperación cree que parece pasó... que es mucho más largo el tiempo del que en realidad es. Tal ¿cierto? cual. Y a veces no es tanto. Pero obviamente uno va recogiendo testimonio, no solamente de familiares, de distintas personas que estaban en el lugar, porque estamos hablando de que era cercano a un bar, y de hecho el cumpleaños se daba en uno de los bares de nuestra ciudad y después este hecho pasó afuera. Entonces, bueno, van recogiendo que aparentemente sí el tiempo era importante desde que llamaron. Y el otro tema que me planteaban también, todo esto fuera de cámara, digamos, nosotros nos toca trasladarlo porque pasa, es que muchas veces en la desesperación, llamen, si yo llamo, llamen, y nadie llama concretamente. Y nadie termina llamando, le ocupa, ¿me entendés? No quiero decir que en este caso puntual pasó, porque si no, en este caso del otro lado va a decir, yo llamé puntualmente, bueno, debe haber habido esto, pero tratamos de recomponer la historia. Por esto la idea es hablar con Sistema, hablar con Encofir. Ayer la gente de Sistema no quería hablar, esperemos que pueda hacerlo. Sé que lo hicieron en una radio de la ciudad Firmás, así que entiendo que si lo hicieron en algún medio lo pueden hacer con nosotros también, me parece. Así que esperemos que lo puedan hacer, pero yo traduzco lo que me dijo el referente de Sistema de Salud. Nosotros 2:15 recibimos llamados, 2:18 estábamos en el lugar, 2:20, sí lo corroboré yo, estaba en el hospital de las personas que en tiempo normal y justo. Y tienen la grabación la gente de Sistema de Salud. Me interesaría que puedan hablar y también la gente de Encofir para saber si ellos recibieron el llamado, si no lo recibieron, por qué pasó que no llegó Encofir y si Sistema, bueno, si hubo alguna derivación, para que lo puedan hacer y de esta manera clarificar, porque tenemos que quedarnos tranquilos todos los firmatenses de que esta cuestión está cubierta, ¿no? Fundamentalmente por si le pasa a alguien, a cualquiera de nosotros o de alguien de otra localidad que pueda llegar como esta persona de 73 años oriundo de Corral de Bustos. ¿Qué tenemos después? Después vamos a estar metiéndonos en un tema muchísimo más agradable. Hay una cosa que me queda acá, pero no la puedo decir porque no es el momento adecuado. ¿Qué pasó? No, vinculado a este tema, no lo puedo decir. Vamos a Villa Cañada, nos ponemos los cortos y nos vamos a Villa Cañada. Sé que no vamos a hacer problema, nos vamos a Villa Cañada a meternos en la laguna, nos vamos a la laguna. Pero en el próximo bloque, Ya volvemos.